Mucho gusto. Agradezco al equipo organizador de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología haberme invitado a esta charla hoy respecto a lo que son los criterios diagnósticos actuales del síndrome ovario poliquístico. En este orden de ideas quiero recordar algunos antecedentes históricos de lo que es el ovario o la definición de síndrome ovario poliquístico o androgénico. Viene desde el siglo XVII, en donde ya Sampson en algunas autopsias describía cambios morfológicos de los ovarios. En 1721, Vallisneri hablaba sobre la relación de una mujer o de la obesidad con ovarios aumentados de tamaño. También en 1844, Akilchero también hablaba de los pequeños quistes en los ovarios que estudiaban en cadáveres, y Rokitansky también pues, señalaba en esa época hallazgos similares de ovarios poliquísticos y alteraciones en las mujeres. Fue hasta Sten Leventhal que ya hablaron de lo que es como tal y describieron y dio relación a publicación en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en 1935 sobre la relación de amenorrea y ovarios de apariencias poliquísticas. Y si buscamos los términos de Stena Leventhal, encontramos desde el año 1950 alrededor de 10.000 resultados en estos términos, 28.000 publicaciones, y entre 2001 y 2015, 20.000 publicaciones relacionadas, lo que hace un incremento de 8 veces en literatura publicada con respecto al tema desde el año 2000. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cada vez más esta patología o esta alteración está más relacionado, sobre todo en la edad reproductiva de la mujer, con muchos cambios y muchas morbilidades a futuro. ¿Y por qué el ovario poliquístico, ovario androgénico, tiene tantas publicaciones y tantas, podemos decir, búsquedas en la literatura? Porque tiene una gran diversidad de expresión en su forma de mirar, o sea, en la amenorrea, en problemas de fertilidad, en problemas de piel, de hirsutismo, acné. Entonces, incluso en definiciones, todavía encontramos definiciones entre lo que es síndrome ovario poliquístico o síndrome ovario androgénico. Y resulta que esto tiene que ver muchísimo con los antecedentes, no solamente en presentación, en cuanto a alteraciones del ciclo menstrual, en cuanto a alteraciones de hiperandrogenismo, sino también en repercusiones no solamente psicológicas, porque definitivamente incluso es un manejo multidisciplinario, porque así es como las pacientes asisten a la consulta. Pueden asistir a la consulta donde el ginecólogo, pueden asistir a la consulta a donde el dermatólogo, al internista, al psiquiatra. Por eso es que es importante y la gran expresión en sus manifestaciones clínicas. Y por eso la charla de hoy es que la dificultad, o no dificultad, sino la gran variabilidad que existe en los criterios diagnósticos. También sabemos que no solamente se expresa más allá del 50%, porque el ovario androgénico, ovario poliquístico, se expresa muy fácilmente más del 50%, como ven ustedes acá, el 75% con problemas de infertilidad, un hemorragia normal por ciclos irregulares o alteraciones de hiperandrogenismo, ya sea por hirsutismo o por acné persistente, sino que también en algunas regiones del mundo hay sitios donde esta expresión del ovario poliquístico o ovario androgénico es mucho más importante, mucho más, parece ser por línea genética. Por ejemplo, en Latinoamérica, a nivel de México, es importante la expresión del ovario androgénico poliquístico. En Australia y en algunas regiones, como por ejemplo en las áreas del Mediterráneo, también se ve mucho la expresión del ovario poliquístico. Y tiene que ver mucho con una herencia autosómica dominante en primer grado. Incluso esto aumenta hasta 6 veces el riesgo de ovario poliquístico, y se ha visto también que alguna exposición a andrógenos a nivel intrauterino, y sobre todo en experimentos animales, se ha visto que, por ejemplo, las adipocitoquinas se ven alteradas y que eso puede incluso generar problemas más adelante de ovarios poliquísticos androgénicos. Parece ser que a nivel intrauterino
estos genes están involucrados en la expresión más adelante de una, incluso la pubertad precoz, de una hiperinsulinemia, de una resistencia a la insulina que puede dar origen al ovario androgénico poliquístico y obviamente a un problema de diabetes. Y también tiene que ver muchísimo con una alteración a nivel central de la regulación, posiblemente la serotonina, como ven ustedes ahí interrogado, o del GABA, que es el inhibidor selectivo y que puede inhibir obviamente la secreción adecuada de la FSH. Y lo que en última instancia se observa es una disfunción hipotálamo hipoficiaria por una alteración de la relación entre LH y FSH, que va a ser mucho más importante la expresión de LH y va a dar origen posiblemente a un ovario de características poliquísticas, pero que va también a ir acompañado de una resistencia a la insulina y un estado hiperandrogénico que obviamente va a perpetuar mucho más allá la resistencia a la insulina. Y que eso hace una triada muy importante, una alteración a nivel central, una alteración a nivel ovárico y una alteración a nivel periférico. ¿Y en dónde puede ser el origen? ¿Cuál es el origen real? Es muy difícil poderlo determinar cuál es el origen. Si es inicialmente una resistencia a la insulina, si es inicialmente una obesidad, si es una disfunción hipotálamo hipoficiaria, que va a dar origen a este ovario androgénico poliquístico. En última instancia, la expresión es importante y la clasificación, como es la charla de hoy. Por eso es importante entender el origen y la fisiopatología de lo que es el ovario poliquístico, porque no solamente es muy importante la parte del origen, es genético, es una disfunción hipotálamo hipoficiaria, es un origen ovárico, es un origen periférico, sino también la expresión y que principalmente la expresión es un hiperandrogenismo, ese síntoma más frecuente, más importante y que obviamente puede afectar mucho más y que afecta obviamente de por sí a las mujeres en su expresión física. Y no solamente el hirsutismo en sus clasificaciones, como vamos a ver más adelante, sino que también tenemos que ver muchísimo en cuanto a su raza y su etnia, porque no es lo mismo un hirsutismo en mujeres, como les digo, en regiones donde posiblemente hay una herencia de aumento del vello corporal, sino que por sí tengan importante expresión de este ovario poliquístico y que puede tener origen y que da origen a un gran impacto psicológico. Entonces, ¿cómo podemos saber si la paciente tiene un hirsutismo o no? Pues recordemos que existe la clasificación de Ferryman-Galloway y que tiene 4 puntajes, tanto en la cara como en el pecho, como en el abdomen, con la parte en los genitales, tanto en la parte dorsal como hacia las extremidades, pero que las extremidades en un momento dado no son importantes. Sin embargo, lo único que es importante es la parte interna de los muslos, que para nosotros es área obviamente sexual. Pero estas imágenes que ustedes ven aquí a nivel de la cara, donde hay evidentemente un hirsutismo severo, hace que no solamente sea importante la parte clínica de esas pacientes, sino que también inmediatamente el diagnóstico y el tratamiento. Y por otra parte, no solamente la parte física, el hiperandrogenismo, que es evidente, sino el problema que se presenta, la hiperinsulinemia en esas pacientes y que hace obviamente un sobrepeso o una obesidad y que ya sabemos que existe un problema por receptor y que obviamente se aumenta la insulina periférica, la glucosa periférica por una resistencia a la insulina que no deja entrar la glucosa a la célula y que obviamente el GLUT4 está alterado. Entonces es un círculo vicioso, se aumenta los ovarios androgénicos, los andrógenos ováricos, se aumenta la resistencia a la insulina y eso hace cada vez más aumentar todo lo que vemos de la expresión del hiperandrogenismo, ya sea por hirsutismo y por acné. Y obviamente la resistencia a la insulina hace a su vez un aumento de peso y una obesidad. Nosotros podemos ver clínicamente el hiperinsulinemia con acatosis nigricans porque vemos una hiperkeratosis a nivel de la nuca, de los pliegues y obviamente se observa una proliferación de los fibroblastos porque la insulina aumenta obviamente esta proliferación. Y obviamente sabemos que por qué la explicación de la resistencia a la insulina es muy difícil poder dar respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, si nosotros nos llevamos nuevamente a que a nivel intrauterino se presenta una alteración del ambiente de este ovario y que una vez esta niña nace, se ha visto la expresión intrauterina y ya en el momento de la pubertad
esta alteración que viene desde intrauterino va a llevar posiblemente a un aumento de la resistencia a la insulina y de ahí, obviamente, todo lo que se encadena después. Entonces, ya vemos cómo es la historia, cómo es la expresión clínica, por qué se expresa esa manera del hiperandrogenismo, de la resistencia a la insulina, posiblemente un aumento de peso, obviamente alteración del ciclo menstrual. Y aquí está la discusión. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros hacer el diagnóstico certero? Y teniendo en cuenta la historia, venimos que desde los años 90 el Instituto Nacional de Salud hacía un diagnóstico ovario poliquístico con casi 10 criterios diagnósticos donde involucraba criterios clínicos y bioquímicos. Posteriormente, los criterios de Rotterdam del 2003 dieron 3 criterios, 2 de estos tenían que estar presentes, ya sea una alteración de ciclo menstrual, ya sea un hiperandrogenismo bioquímico clínico o ya sea unos criterios ecográficos de ovarios poliquísticos, habiendo descartado las otras causas de hiperandrogenismo. Y posteriormente la Sociedad de Sexo Andrógenos en 2006 dijo, no, tiene que ser, el primer criterio tiene que ser hiperandrogenismo y el segundo criterio puede ser una alteración del ciclo menstrual o criterios ecográficos de ovarios poliquísticos, habiendo siempre descartado las otras causas de hiperandrogenismo. Entonces ahí no había un consenso realmente porque para la Sociedad de Exceso de Andrógenos era un hiperandrogenismo básicamente, pero para el criterio de Rotterdam podía haber ovario poliquístico sin hiperandrogenismo. Entonces es ahí donde marca la parada del hiperandrogenismo, es ahí donde decimos, bueno, hay pacientes que pueden tener ovario androgénico sin hiperandrogenismo y es ahí la brecha de discusión. Y en eso hay este estudio que sale publicado recientemente en 2017 en donde vemos incluso entre los médicos, pero aquellos médicos que son ginecólogos generales y los médicos que son especialistas en medicina reproductiva, una gran brecha, podríamos decir, incluso entre los médicos en cuanto a definición, en cuanto a pronóstico, incluso tratamiento que se le debe hacer a esas pacientes con ovario poliquístico. Y ven ustedes acá en esta tabla, en este artículo, como a los ginecólogos y a los que son ginecólogos, pero ya especialistas en medicina reproductiva, en endocrinología reproductiva o endocrinología ginecológica, de manera significativa en la mayoría de las preguntas y en cuanto a lo que es ovario poliquístico, una gran diferencia significativa en lo que ven ellos como expresiones clínicas, las comorbilidades asociadas, lo que tenga que ver la importancia en lo que es la calidad de vida de esas pacientes, de manera significativa la gran brecha de diferencia, incluso en especialistas que son de obstetricia y ginecología. Entonces, podemos decir que incluso los criterios ecográficos hoy en día han cambiado, porque se hablaba un poco de que los criterios ecográficos se tenían que ver, que eran folículos entre 8 a 10 milímetros en número de 10 en total, ya sea en uno o en los dos ovarios, ya sea en el periférico o en todo el ovario y tenía que ser esos criterios ecográficos. Y actualmente se sabe que las investigaciones recientes muestran una necesidad de incrementar el número de folículos a más de 25 y volumen ovárico de 10 centímetros cúbicos, pero para mujeres entre 18 a 35 años. ¿Por qué? Porque se sabe que las pacientes con ovarios poliquísticos tienen un mayor volumen ovárico y lo otro es que esto va variando de acuerdo a la edad. Y vamos a ver cómo no es lo mismo hablar de un ovario poliquístico en la pubertad a un ovario poliquístico en las mujeres en la perimenopausia. Y ven ustedes acá en estas brechas entre ginecólogos y medicina reproductiva, cómo entre los ginecólogos ven la diferencia también de criterios diagnósticos, no solamente ecográficos, sino clínicos, y la encuesta que se hizo en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva del American College entre 2015 y 2016, la tasa de respuesta fue entre 12.3 de 7.708 especialistas que cumplían criterios de inclusión como tal para ovarios poliquísticos. Y ven ustedes cómo los criterios diagnósticos de inclusión de síndrome de ovario poliquístico entre los médicos que no conocían, no tenían conocimiento
no tenían, digamos, la práctica de esta patología. Aquellos que sí tenían el conocimiento de la práctica de esta alteración del ovario poliquístico, cómo se observa una diferencia significativa en cuanto a las diferencias de edades de las mujeres como tal. Esto es importante tener en cuenta entre la tipo de médico, entre el obstetra general y el obstetra que es especialista en medicina reproductiva. Y en estos criterios, esas brechas criterios, encontramos entonces que la encuesta incluía datos demográficos del médico, patrones de práctica, criterios diagnósticos de síndrome androgénico, signos claves, preguntas sobre tratamiento y manejo general. La mayoría de los encuestados reportaron una prevalencia de síndrome ovario androgénico entre 11 y 20%. El 27.7% no sabían qué conjunto de criterios utilizaban para hacer diagnóstico, 37.1% para ginecólogos y 5.1 para especialistas en endocrinología reproductiva. Y los hombres de mayor edad tenían mayor probabilidad de no saber qué grupo de criterios utilizaban. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más avanzada estaba la edad de los médicos o de los ginecólogos o de los ginecólogos en reproducción, endocrinología reproductiva, entre más estaban ellos en edad avanzada, menos estaban actualizados en cuanto a los criterios actuales de ovarios androgénicos. Y ven ustedes acá que es más fácil poderlo ver en las tablas, cómo hay entre lo que son los obstetras, que son los cuadritos que son en gris, y los que son los obstetras especialistas en medicina reproductiva, cómo de manera significativa en algunos aspectos hay diferencia, no solamente en las modificaciones de estilo de vida, en la utilización de antiandrógenos y en la necesidad de epilación con láser. Y también en cuanto a lo que es tratamiento de fertilidad, dar ya como inductores de ovulación, estilo de vida. ¿Cómo podríamos encontrar una diferencia significativa que podríamos pensar que no debería haber, pero sí existe esta diferencia significativa entre estos dos grupos que se escogieron de médicos en la misma área, pero un poco más especializados en el área de medicina reproductiva o endocrinología ginecológica? Y lo que les hablaba a ustedes respecto a los criterios ecográficos, no es lo mismo tener unos ovarios en la pubertad o en mujeres más jóvenes que hay mujeres que van avanzando en edad. Y ahí vemos nosotros como el cutoff, o que es el punto límite de corte para decir que es un ovario, un volumen aumentado de tamaño, no. No es lo mismo tener un volumen aumentado de tamaño a los 24, debajo de 24 años, que a los entre 39 y 44 años. Ven ustedes cómo ese volumen ovárico va disminuyendo con el tiempo y por eso va cambiando un momento dado la forma de nosotros ver los criterios ecográficos de ovarios poliquísticos, y de manera significativa ven ustedes cómo en la gráfica se observa en estos puntos de manera significativa la diferencia en estos diferentes grupos de edad en las pacientes. Y lo otro que aparece también como algo muy importante en la posibilidad de diagnóstico de las pacientes con ovario poliquístico en la actualidad es la ayuda de la hormona antimuleriana. ¿Y por qué la ayuda de la hormona antimuleriana? Porque sabemos que la hormona antimuleriana también varía y cambia con la edad de las mujeres. Y una hormona antimuleriana por encima de 4, sabemos nosotros que habla de la cantidad de células de granulosa, de folículos, y obviamente una paciente con ovario poliquístico y a su vez una hormona antimuleriana aumentada nos ayuda en este momento como arma o como otra herramienta para poder nosotros hacer diagnóstico conclusivo de ovario androgénico poliquístico en estas pacientes. Entonces, lo más importante es tener muy claro los criterios diagnósticos de las pacientes con ovario poliquístico, pero más allá de la importancia de clasificar a una paciente con ovario poliquístico, es el consenso que se realizó entre la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva en cuanto a por qué es importante hacer el diagnóstico y clasificar el ovario poliquístico, porque más allá de hacer un diagnóstico adecuado, es mirar lo que viene más adelante, los problemas que se presentan a estas pacientes, independiente del deseo que se le quite el hirsutismo, que se le quite el acné, que se le quite el problema del ovario de la hemorragia normal o de la infertilidad. Es más allá, es ver más adelante las posibles complicaciones
cardiovasculares, síndrome metabólico, dislipidemia. Y eso es algo que tenemos que analizar y pensar en ese paciente. Por eso tenemos que hacer siempre el diagnóstico en los pacientes con ovario poliquístico. Y sabemos que hay unos fenotipos que se asocian más allá, mucho más alto en estas complicaciones, como son los primeros fenotipos, lo que son con hiperandrogenismo. Estos fenotipos que tienen hiperandrogenismo, que es el ABC, tienen más comorbilidades a futuro. Y por eso que nosotros tenemos que hacer el diagnóstico certero a esas pacientes, a diferencia del fenotipo de que no tiene un hiperandrogenismo, sino que solamente tiene una alteración del ciclo menstrual y una imágenes ecográficas de ovario poliquístico, pero que esas pacientes no tienen la misma morbilidad tan importante como las que tienen un hiperandrogenismo. Por eso es importante, importantísimo, hacer el diagnóstico y el tratamiento de las pacientes con ovario poliquístico. Con esto quiero que quede claro que es la clasificación, tenemos que saberla hacer, tenemos que hacer el diagnóstico certero a la paciente para evitar los problemas y las complicaciones que se presentan en esas pacientes a largo plazo. Muchas gracias.